Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva video presentación. Mi nombre es Boris Albert Palma Díaz, psicopedagogo. En esta ocasión, en esta oportunidad, daremos análisis y haremos la reflexión sobre un tema de interés, particularmente del texto La pasión por enseñar, la identidad personal y profesional del docente y sus valores, de Christopher Day. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es este texto más extenso. Vamos a realizar un análisis general sobre el tema principal de este libro, cuya portada aparece aquí en la presentación. También nos acompaña aquí al lado de la presentación, a mi mano izquierda, lo que es el análisis introductorio de este texto que vamos a ir compartiendo, que vamos a ir leyendo y también vamos a ir reflexionando en torno a lo que en él se evidencia, en torno a lo que en él se manifiesta. Sin duda un tema muy importante, la pasión por enseñar. Un concepto que quizás está un poco ausente en la formación del profesor y muy escasamente presente ya en la práctica, sobre todo cuando el docente, el profesor, el pedagogo lleva más de 20, 30 años en el sistema educativo. Antes de dar inicio a esta reflexión, a este análisis, como siempre, los invito a este ejercicio para favorecer la atención. Completa la tabla de abajo con la de arriba o como la de arriba. Arriba tenemos la tabla modelo, abajo aparece la tabla incompleta. Debes completarla observando la de arriba. Tienes aproximadamente 1 minuto para realizar el ejercicio. Desde ahora, ya. Muy bien. Espero que con este ejercicio puedas haber enfocado mucho más la atención en la presentación y estés mucho más preparado para enfrentarte al contenido del texto. Vamos a él. Lectura y análisis del texto. Bien, ahora vamos a agrandar un tanto el texto y vamos a reducir el tamaño de la presentación en PPT. De esta forma podremos visualizar el texto de mejor forma. El texto es de Christopher Day, cuyo título es Pasión por enseñar, la identidad personal y profesional del docente y sus valores. Madrid, Nansea 2006. Daremos lectura a continuación del texto, no son demasiadas páginas, e iremos reflexionando en cada uno de los puntos más relevantes e interesantes de la lectura. Los invito a acompañarme en la lectura. Christopher Day sorprende con 8 magníficos capítulos constituidos por múltiples citas de docentes e investigadores de todo el mundo que iluminan aspectos clave en torno a la enseñanza, útiles para los docentes, al suscitar en estos una reflexión sobre su práctica profesional. La lectura presenta un entendimiento de lo esencial en la enseñanza de alta calidad. Primer término interesante. Hablamos de enseñanza de alta calidad. Cuando hablamos de calidad estamos hablando de un contenido que sea apropiado,
que sea el contextualizado. Estamos hablando de una educación que es muy lejana o muy distinta a la educación mediocre, desplanificada, descontextualizada, que no logra aprendizajes significativos. Es muy difícil encontrar calidad en este mundo, en esta sociedad. Lo mismo sucede en el ámbito educacional. Aunque son muchas las prácticas en la cotidianidad, alcanzar ese punto máximo al que llamamos calidad en la educación es un desafío bastante importante. Continuamos con la lectura, retomamos. La lectura presenta un entendimiento de lo esencial en la enseñanza de alta calidad y el oficio docente, proyectado desde diferentes perspectivas respaldadas con una amplia bibliografía. Algunos de los temas constantes son la importante influencia que el profesor ejerce en la vida de sus alumnos, el compromiso moral del docente con su entorno social, lo que lo rodea, las necesidades del alumno y del profesor, problemáticas actuales en el aula que estimula o desalienta el aprendizaje y la enseñanza. También repara en analizar en qué medida existe una comprensión de la carrera profesional, así como los motivos de la entrega absoluta en la labor de algunos profesores y aquellos factores que influyen en la desmotivación de los mismos. Todos estos tienen como eje central la pasión por enseñar. Dicha importancia la señala el autor de la siguiente manera: la pasión no es un lujo, una floritura o una cualidad que solo posean unos pocos docentes. Es esencial para una buena enseñanza. Es esencial. Vamos a destacar esta parte. Es esencial para una buena enseñanza. Por lo tanto, no deberíamos valorar la pasión como algo accesorio, algo irrelevante en la práctica docente. Nos menciona acá el autor que debe ser esencial, debe estar presente de forma obligatoria en la práctica docente. No puede haber entonces enseñanza sin pasión. No puede estar desligada la pasión de la enseñanza. Es un acto que debe ser por esencia pasional, debe contener pasión. Continuamos con la lectura. Los docentes apasionados por la enseñanza se muestran comprometidos, entusiastas intelectuales y emocionalmente enérgicos con su trabajo. Para estos maestros, la enseñanza es una profesión creativa y audaz. La pasión no es una mera posibilidad. Es esencial para la enseñanza de alta calidad. Vivir apasionadamente y enseñar de la misma manera permite un abastecimiento de elementos con que afrontar los repentinos cambios tan habituales de nuestros tiempos, los cuales exigen una adaptación igualmente rápida. Es decir, que para afrontar las realidades vinculadas directamente con el oficio profesional del docente, es pertinente mantener la pasión con el compromiso cotidiano. Algunas de las sugerencias útiles para ello, planteadas en el libro, son: primero, clave, resistir la tendencia hacia el escepticismo. Segunda clave, buscar y hallar incentivos y recompensas en las cambiantes realidades de la enseñanza. Tercera clave, aceptar que, aunque los profesores puedan desear trabajar con alumnos creativos, respetuosos, trabajadores e intelectualmente exigentes, no siempre tendrá que ser así. Qué importante este elemento. Los docentes debemos tener expectativas, por lo tanto, realistas de nuestros estudiantes, comprendiendo el contexto desde el cual ellos se originan, su contexto sociocultural, su contexto económico, su contexto afectivo y emocional.
Tenemos que tener expectativas realistas. Claro está, a todos nos gustaría disfrutar de una utopía dentro del aula, de una experiencia del aprendizaje perfecta, sin elementos que la perturben, que permita progresar significativamente en cada estudiante. Una experiencia exigente, motivadora, desafiante, tanto para el estudiante como para el docente. Es lo ideal, es el máxime de lo que nosotros podemos lograr, por lo menos teóricamente, pero sabemos que la práctica cotidiana no es así. Tenemos que tener estas expectativas realistas en cuanto a nuestra práctica en el día a día. Continuamos con la lectura. Para encontrar esos intensivos y recompensas, hace falta que los maestros revisen los valores y creencias fundamentales. Importante, vamos acá a destacar lo que sigue. Reflexionen. Veamos. Vamos a destacar intentar destacar. Bueno, lo vamos a leer un poquito, solamente un poquito más grande. Acá. Es importante que los docentes reflexionen con regularidad sobre los contextos que influyen en su trabajo y en su vida. Reflexionar, este acto tan importante que se deja de lado. El agobio laboral en el mundo educativo no da lugar, no da espacio a la reflexión. Se practica constantemente. Se establecen rutinas monótonas de aprendizaje en el aula. Y la reflexión, cuando se da, generalmente es superficial y también es híbrida, es infructífera. No se concreta en prácticas innovadoras dentro del aula. Por eso es importante reflexionar, no solamente dialogar, sino ir un poco más allá. Reflexionar individualmente y en conjunto sobre los contextos que influyen en el trabajo y en la vida del docente. También que participen en un diálogo colaborativo con los compañeros acerca de la mejora. Diálogo colaborativo, esto nos conduce a la idea también del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo como consecuencia nos guiará al diálogo colaborativo, lo que quiere decir que tenemos que tener contacto con los distintos profesionales que interactúan en el fenómeno de la educación, que intervienen en el proceso educativo. Estamos hablando de docentes jefes, estamos hablando de docentes de asignatura, estamos hablando de inspectores, asistentes de la educación, otros profesionales. Diálogo continuo. También, volviendo al texto, es necesario que los docentes visiten otras escuelas y a otros docentes y se unan a las redes de aprendizaje interescolares, de manera que puedan romper el aislamiento y la desesperanza que a veces debilita la pasión. También, sumamente importante, que no se considere a la escuela, que no se considere al jardín, que no se considere al liceo como una isla, como un centro educativo aislado y ajeno a la realidad que viven otros centros educativos. Por lo tanto, el docente debe tender hilos de comunicación, debe construir puentes entre escuelas y escuelas, entre colegios y colegios, entre jardines y jardines, entre liceos y liceos, para enriquecer prácticas, para ampliar la comprensión del fenómeno educativo, para profundizar el entendimiento del proceso educativo. También otra clave muy importante. Por lo tanto, de acá podemos rescatar 4 puntos muy importantes. Resistencia al escepticismo, como habíamos visto anteriormente, redes de aprendizaje, diálogo colaborativo, reflexión continua. Conceptos importantes que vamos rescatando de la lectura. Continuamos. El legado más importante propio de los profesores
en cuando enfocan el aprendizaje a la vida, es cuando utilizan una lupa y se concentra toda su mirada, toda su visión, ¿en dónde? En el aprendizaje a la vida. El aprendizaje a la vida. O bien, vamos a agrandar acá para resaltar, o bien cuando mediante el dominio de técnicas de enseñanza que al ser aplicadas con las personas y en los momentos precisos, generan, ojo con lo que generan, aprendizajes altamente significativos para sus alumnos. Por lo tanto, estamos hablando de otros dos conceptos importantísimos en la labor del profesor. Enfocar siempre el aprendizaje hacia la vida misma. Y cuando hablamos de la vida misma, no estamos hablando del futuro, no estamos hablando del momento en que el estudiante salga de la educación secundaria o salga de la universidad, porque la vida misma también está en la escuela, la vida misma también se desarrolla en el liceo, la vida misma también se desarrolla dentro y durante el proceso de formación profesional en la universidad. La vida misma no está fuera de los muros de la escuela. Por lo tanto, la educación debe enfocar, centrar su mirada y sus esfuerzos hacia la vida, el desarrollo de competencias y habilidades que permitan el desarrollo integral del estudiante para la vida. Y también lograr aprendizajes altamente significativos para los estudiantes. O sea, cuando se establecen relaciones entre ideas que sean significativas, que tengan coherencia, que tengan sentido para el estudiante. Hacia allá debemos apuntar, educar hacia la vida, lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Continuamos con la lectura. En Australia, durante la participación de un consorcio escolar, se compartió la siguiente experiencia. Las personas aprenden de distintas maneras. Ahora sé lo que está ocurriendo cuando alguien es un especialista en exámenes, mientras que otros necesitan establecer conexiones entre ideas o algo que sea relevante para su vida. Ahí hablamos del aprendizaje significativo. Algo que sea relevante para su vida, para su experiencia personal. Algo que le haga sentido al estudiante de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus vivencias. Volvemos al texto. Por tanto, aumentar las experiencias de tus alumnos es importante. Necesitas un amplio conjunto de técnicas y saber utilizarlas. Hay diferencia entre saber y comprender. Elemento importante. Para lograr aprendizaje significativo necesitamos sumar a la enseñanza un número importante de experiencias, pero experiencias que sean ricas sensorialmente, experiencias que involucren la cognición con la emoción, que involucren el tacto, que involucren la vista, que involucren el olfato, que involucren el gusto, la audición. Tratemos de generar experiencias ricas sensorialmente. Mientras más sentidos estén envueltos en una experiencia de aprendizaje, más fácil será para el estudiante retenerla y convertirla en una experiencia, en un aprendizaje significativo para él. Continuamos con el texto. Conforme avanza la lectura, el autor profundiza en el perfeccionamiento del compromiso emocional e intelectual con la profesión docente, ya que la confrontación con la renovación del compromiso de la pasión por enseñar es constante a lo largo de esta, no solo en el plano profesional, sino también en el plano determinante para ejercerlo, es decir, el plano personal. Aquí debe haber una relación entonces entre el ámbito personal del profesor y el ámbito profesional. La vocación, de alguna u otra forma. Podríamos reducirlo esto al concepto de vocación. Que el docente, antes de ejercer su profesión,
antes de la práctica profesional, antes de armarse y de nutrirse de los conceptos técnicos concernientes a su profesión, tenga el deseo, la vocación, desee enseñar, que le cause disfrute, placer, agrado el enseñar, que lo quiera hacer, que el ámbito personal de él, sus gustos, sus motivaciones, sus emociones estén en concordancia con la práctica profesional. No puede ser que un docente quiera una cosa, que un profesor quiera una cosa, pero haga otra totalmente distinta. Y así nos topamos con profesores que hacen cosas dentro del aula, pero que en su vida personal quieren hacer cosas totalmente distintas y llegan sin vocación, desmotivados, apagados al aula a ejercer sus prácticas. Volvemos a la lectura. Los maestros comprometidos apasionadamente son los que aman de manera absoluta lo que hacen. Repito, son los que aman de manera absoluta lo que hacen. Son los que aman de manera absoluta, no a medias tintas, no de manera intermitente. Aman siempre de manera absoluta su profesión, independiente del contexto, que el contexto siempre cambia, las condiciones sociales siempre cambian. Pero su amor es absoluto, es inmodificable, no cambia a pesar de la circunstancia. Volvemos al texto. Están buscando constantemente formas más eficaces de llegar a sus alumnos, de dominar los contenidos y métodos de su oficio. Sienten como misión personal aprender tanto como pueden sobre el mundo, sobre los demás, sobre ellos mismos y de ayudar a los demás a hacer lo mismo. Comentario, hago un comentario. Por lo tanto, el docente, voy a utilizar mejor la palabra profesor, pedagogo. El profesor o el pedagogo tiene que estar constantemente actualizándose. El profesor no puede enseñar de la misma forma como lo hacía hace 5 años atrás, como lo hacía hace 10 o 30 años atrás, cuando recién ingresó al sistema educacional. Los cambios sociales, los cambios generacionales están sucediendo rápidamente. 5 años estamos cambiando tendencias, modas, se instauran otros comportamientos en la sociedad, otras formas de aprender, por lo tanto. Así el docente tiene que estar en una constante dinámica, en un constante movimiento intelectual, adquiriendo conocimiento, perfeccionándose, actualizándose, comprendiendo más el contexto que cambia, comprendiendo más a sus estudiantes y también comprendiéndose mejor a sí mismo como profesional. Volvemos al texto. La enseñanza es una actividad muy compleja. De ahí los grandes retos y la gran demanda a la que se enfrentan los docentes cuando quieren comprometerse con la enseñanza. Los buenos docentes, ojo con esto, agrandamos el texto, los buenos docentes, en vez de trabajar para establecer normas de control, los maestros trabajan para establecer normas de aprendizaje. Diferencia. Discriminemos entre normas de control y normas de aprendizaje. Los docentes basan su enseñanza en ideas nuevas y antiguas acerca del modo de aprender de los alumnos y utilizan las herramientas que mejor se relacionan con este. Analicemos este párrafo de la página 159 del texto general del libro. Nos menciona que el profesor no busca solamente establecer normas de control. Hay muchos profesores que les encanta el orden estricto en la sala. No confundamos orden con limpieza ni orden con planificación, que son necesarias para el aprendizaje. Estamos hablando de un orden casi sagrado. Nadie se puede mover dentro del aula. Solamente hay que hablar respetando los turnos, levantando la mano. No existe retroalimentación, no existen interacciones que irrumpen, no existen nudos de conflicto
conflicto, no existe efervescencia, no existen ebulliciones intelectuales, no existe contraposición, contrapunto, todo tiene que ser parejo, ordenado. Y consideran que una clase ideal es la clase ordenada, donde nadie habla, donde no se escucha ni una voz, ni un sonido, donde el profesor tiene el control absoluto de todo lo que pasa, hasta de los movimientos de sus estudiantes, hasta de las miradas. Nada debe salirse de su lugar. Sin embargo, el párrafo nos orienta a esta reflexión. Dice que los maestros trabajan para establecer normas de aprendizaje. Los maestros no es que consideren poco importante el orden, pero ellos están trabajando con miras a establecer normas de aprendizaje, por lo tanto, favorecer la experiencia educativa, normas de aprendizaje. Como tú como estudiante único, especial, peculiar, puedes establecer esta norma que te favorezca para tu aprendizaje, para lograr un aprendizaje significativo para ti mismo como estudiante. Y ojo con esto, prestemos atención, se hace una diferencia entre los buenos docentes y los maestros, o los buenos profesores y los maestros. ¿Qué diferencia hay entre un profesor, entre un buen profesor y un maestro? Pues que el maestro deja huella en la vida de sus discípulos. Que el maestro no se limita a entregar información, a enseñar. El maestro acompaña, deja una huella indeleble en el corazón figurativo y en la mente de sus estudiantes. Orienta para la vida, guía para la vida, su aprendizaje es trascendental, su enseñanza es trascendental, o sea, rompe hacia arriba los límites de lo normal, de lo cotidiano, de la simple instrucción. Por eso los profesores debemos tener como mira máxima llegar a convertirnos en mentores, llegar a transformarnos en maestros. Volvemos a la lectura del texto. La enseñanza apasionada implica el corazón y la mente. Corazón y mente. Un docente que se mantiene apasionado pese al cambio de circunstancias, necesidades y alumnos, usual en su etapa inicial, se caracteriza por asir continuamente a esos cambios para seguir siendo un profesional apasionado, que tenga la reflexión en el centro de su propia práctica profesional. Comentario. Es inevitable que en la escuela nos encontremos con cambios urgentes, con improvisaciones, con accidentes, con interrupciones. Un profesor que pensaba trabajar con un curso y había planificado, se había hecho la idea, había preparado material, había empezado a conocer a sus estudiantes, a sus padres. De repente la próxima semana hay un cambio de horario, una urgencia, se fue un profesor o llegó un profesor y ese docente tiene que trabajar con otro curso, no con el que él pensaba, ni con el cual había planificado un trabajo ya para todo el año. Por lo tanto, le avisan a última hora, profesor, usted el lunes va a tener que empezar con otro curso, con otros estudiantes, con otros profesores, por lo tanto, con otros estilos de aprendizaje, con otra dinámica. Y el docente, ¿cómo asume ese cambio? ¿Cómo asume ese accidente? ¿Lo asume como un desafío o lo asume como un problema o lo asume como un drama? Hay una diferencia clara entre un drama y un desafío. El desafío motiva intelectualmente a relacionarse con él y a superarlo. El drama nos provoca rechazo emocional, sentimental. No queremos afrontarnos, no queremos acercarnos a él, nos negamos. Por lo tanto, el docente tiene que comprender que en el contexto educativo siempre hay accidentes, siempre hay transformaciones, hay cambios. El contexto educativo es dinámico y el docente, el profesor, tiene que estar presto a estos cambios y analizarlo, valorarlo de forma adecuada como desafíos. Volvemos a la lectura. Educar para la ciudadanía, vamos en el último párrafo, mano derecha,
Educar para la ciudadanía y de imbuir en sus alumnos una disposición positiva para el aprendizaje durante toda la vida. Esos profesores deben ser unos trabajadores cultos, experimentados, reflexivos, comprometidos y enérgicos, que aman profundamente su trabajo y a sus alumnos. O sea, se ama no solamente el trabajo, sino que también se ama a los alumnos. Los maestros que tienen pasión por la enseñanza tendrán por definición pasión por el aprendizaje sobre la materia o temas que impartan. Ojo, importante comentario, hay profesores que solamente enseñan pero que no se preocupan del aprendizaje. Se está utilizando este concepto ahora de enseñaje, que relación, que nos dice que no puede haber, no debe existir enseñanza sin aprendizaje. Por lo tanto, el profesor no se debe conformar con exponer o presentar la información, con instruir, sino que tiene que comprobar cómo interactúa esa información que él presentó con el estudiante en particular. Cómo el estudiante 1, como Juan, toma esa información, la moldea de acuerdo a sus características y la transforma en conocimiento. Y cómo el estudiante B, Pedro, también toma esa misma información, pero como tiene otras características, la moldea, la manipula de otra forma y logra otro conocimiento. El profesor debe preocuparse entonces de la enseñanza y también del aprendizaje, o sea, de la interacción que realiza el estudiante con la información presentada. Volvemos al párrafo. También los maestros conocen a sus alumnos, o sea, su origen, historia, motivaciones, disposiciones, estilos de aprendizaje y preferencias. ¿Qué cierto es esto? Los profesores deben saber, conocer la historia de sus estudiantes. Estamos trabajando con personas que tienen historia. Tienen historia a los 15 años siendo adolescentes, tienen más historia a los 20 años siendo estudiante universitario, tienen historia a los 30, 40 años siendo parte de la educación de adultos y también tienen historia a los 5, también tienen historia a los 4, a los 3 años y a los 3 meses, ya tienen historia. Esos individuos, los niños más pequeños, los infantes, tienen historia. Vienen con una historia afectiva, con una carga afectiva sobre sus espalditas, sobre sus pechos. Y tenemos que tomarla en consideración. Tienen motivos distintos, estilos de aprendizaje distintos, preferencias distintos. Por lo tanto, el profesor debe olvidarse de tener una clase monocromática, una clase de una sola cuerda, una clase común, igual para todos. Porque cada uno de sus estudiantes es distinto, manipula la información de forma distinta, se implica con la información de forma distinta, logra aprendizajes distintos. Entonces ya basta de los profesores con clases iguales, idénticas, para todos los cursos, para todos los niveles, para todas las personas. Seguimos con la lectura. Los diferentes enfoques y herramientas docentes disponibles, el cambio, porque están metidos en el asunto del cambio, los contextos en los que ellos enseñan y aprenden los alumnos y sobre sí mismos. Los profesores críticamente reflexivos entienden y responden a las conexiones entre lo que hacen en su clase, las alternativas y los contextos sociales, culturales y políticos que interactúan con sus alumnos y su trabajo, cómo asumen su trabajo y quiénes son ellos. En otras palabras, la enseñanza críticamente reflexiva está informada por la reflexión crítica. Para crear posibilidades de cambio, el autor propone un examen consciente de hábitos y rutinas, de las creencias y valores que subyacen en los contextos ideológicos generales, tanto personales como sociales, culturales e ideológicos en los que operan. Dicha reflexión es indispensable que se lleve a cabo en solitario y también con otros, trabajo colaborativo, pero antes del trabajo colaborativo debe haber un trabajo personal en solitario. Esto último mediante un diálogo colaborativo
con los compañeros acerca de la mejora. Además, se propone que se visiten otras escuelas y a otros docentes y que se unan a las redes de aprendizaje interescolares, de manera que pueda haber una retroalimentación y nuevos enfoques sobre su quehacer profesional. Es sabido que el principal medio de aprendizaje es la experiencia propia, por lo que es importante que los docentes alimenten sus inquietudes, busquen nuevos retos, disfruten de entornos intelectualmente estimulantes, se responsabilicen de sí mismos y de su entorno y con ello impidan que la pasión se debilite con la rutina y el exceso de trabajo. Conceptos claros. La pasión se debilita con la rutina, pasa en las relaciones amorosas, pasa también en la educación. La pasión se debilita con la cotidianidad, con la rutina y con el exceso de trabajo. Hacer todos los días las mismas cosas y llevarse trabajo para la casa, sin duda que va en contra, ataca directamente a la pasión del profesor, del docente. Directamente. La carcome hasta los huesos. Y es de esta forma como encontramos a profesores que después de 30, 35 años de práctica en el aula, están enflaquecidos emocionalmente, están agobiados, están empobrecidos pasionalmente, están sin chispa, apagados, opacos, porque la rutina y el exceso de trabajo los ha consumido. Continuamos en la lectura, parte final. La pasión tiene que alimentarse mediante el aprendizaje continuo. Los buenos docentes querrán abrir sus aulas a los demás con el fin de compartir y aprender de otros, además de asegurarse de que su pensamiento y las prácticas no se basan únicamente en sus propias experiencias. Qué importante esto. Me enfoco en este párrafo. Los buenos profesores deben abrir sus aulas a los demás, permitir que su experiencia propia sea enriquecida con la experiencia y los aportes profesionales de otros especialistas. Por lo tanto, el aula no es un territorio personal que yo marco, como el animal marca su territorio en la selva y nadie se puede acercar a ella, nadie puede intervenir en ella, porque en mi territorio, en mi reino, es el espacio, el territorio para mi ego profesional, para mi desenvolvimiento. No, el docente, el buen docente, por lo tanto el profesor debe estar abierto a la posibilidad de ser observado, de ser enriquecido por otros profesionales. Volvemos al texto. En las investigaciones expuestas en este libro se recalcan los elementos que permiten entender las realidades que influyen para que disminuya la pasión en los docentes. Estas sustentan que muchos maestros se autoculpan de no dedicar tiempo para reflexionar, lo cual supone una perturbación física y emocional de la vida personal y social. Física, ojo, y emocional. Comprender el yo forma parte del aprendizaje para crecer personal y profesionalmente como docente en circunstancias cambiantes y a veces desafiantes. Los sentimientos de ansiedad, miedo, indefensión, soledad, falta de sentido y hostilidad están a menudo presentes en los ambientes de la enseñanza. La reforma externa y la cultura interna pueden amenazar el sentido de identidad, compromiso y vocación apasionada del profesorado. Último párrafo, últimos dos párrafos. Gran parte de las teorías del aprendizaje contemplan lo racional y dejan impasible el aspecto emocional. Claro que sí, gran verdad. De ahí el valor de este texto en cuanto que reconoce la importancia de otras formas de conocer y aprender que no son propiamente racionales, a sabiendas que el desarrollo profesional puede diseñarse de manera que aborde, además de la parte mental, el crecimiento emocional de los docentes. Nos hemos olvidado del desarrollo integral también del profesorado, también de los especialistas de educación como el psicopedagogo.
nos estamos centrando, y es muy importante que nos centremos en el desarrollo integral de los estudiantes, pero también debemos centrarnos en el desarrollo profesional de los docentes, en el desarrollo integral, o sea, mental y emocional. Debemos plantear la cuestión de la significancia personal en conexión con todo lo que procuramos aprender y todo lo que se enseña. Por último, de acuerdo a Sol Erendira López Valdés, por último, esta publicación recalca la importancia de los responsables de la política educativa, que también deben contemplar de manera de alimentar la pasión de sus docentes en sus intentos por elevar los niveles y promover el aprendizaje de por vida. Muy bien, ha sido una lectura intensa, una lectura interesante, sin duda, sobre este texto. ¿De qué se trata este texto, este libro de Christopher Day? Pasión por enseñar, la identidad personal y profesional de docente y sus valores. Hemos leído esta introducción, hemos reflexionado, la hemos analizado, pero para finalizar, luego de esta lectura y análisis de texto, quiero presentarles un mapa mental, diseñado y dibujado por quien les habla, con varios colores, líneas, hilos, puentes que giran en torno a una idea principal. ¿Cuál es esta idea principal? La pasión por enseñar que debe tener el profesor. Podemos observar que en este mapa conceptual, desde esta pasión, salen estos hilos de la creatividad, elementos importantes. El profesor apasionado debe ser creativo y audaz, debe estar comprometido, debe estar emocionalmente energizado, debe ser entusiasta también intelectualmente. También de color verde podemos enfatizar en dos aspectos importantes de la enseñanza y el aprendizaje. El profesor debe orientar, enfocar el aprendizaje hacia la vida y lograr aprendizajes significativos. Lo que rodea, lo que está más al exterior, a la periferia de este mapa, esta como estructura cambiante, representa los cambios sociales, que no es una estructura precisa, totalmente cuadrada e inmovible, sino que está sometida a cambios. La estructura social está sometida a cambios. Y tenemos desde su esquina 4 amenazas: el aislamiento de un centro educativo, la competitividad entre los docentes o profesionales, el escepticismo y también el conductismo. Debemos luchar, debemos atacar estos 4 puntos de conflicto. ¿Cómo? Al aislamiento lo atacamos con redes de aprendizaje entre distintos centros educativos. A la competitividad la atacamos con diálogo colaborativo. Al conductismo lo atacamos con reflexión continua. Al escepticismo con resistencia y expectativas realistas de nuestros estudiantes. En esos puntos de confrontación vamos a generar siempre, como aparecen ahí en la línea, en las flechas rojas, experiencias significativas para el profesor, lo que va a permitir conservar la pasión por enseñar. Bien, de esta forma es como estamos finalizando lo que es este análisis, esta reflexión de este texto de Christopher Day, La pasión por enseñar. Espero que puedan compartir, comentar esta video presentación que estará colgada como siempre en las redes sociales. Para mí ha sido realmente un gusto y nos encontramos pronto en otra video presentación. Hasta luego.